Buenas tardes. Un saludo a todos y todas los que os habéis inscrito para participar en esta sesión de trabajo de divulgación que organizamos desde Prosoxi, que es una alianza de organizaciones y fundaciones ambientales que nos hemos juntado para trabajar en torno a la evaluación, el seguimiento, el control y también la propuesta sobre los fondos que se van a asignar a proyectos acogidos al programa Next Generation de la Unión Europea y que en el caso de España están integrados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que acaba de presentar el Gobierno de España ante las instituciones europeas. Esta alianza, que os digo, Prosoxi, está integrada por una serie de fundaciones y organizaciones especializadas en el ámbito ambiental y que os paso a detallar para que las conozcáis. Están aquí presentes y todas ellas van a intervenir y van a hacer la presentación de lo que es el sector, el ámbito de especialización sobre el que vienen trabajando estas organizaciones. La Fundación Renovables, la Fundación Transición Verde, a la que represento, soy Fernando Rodrigo y soy miembro del patronato de la Fundación Transición Verde, la Fundación Nueva Cultura del Agua, la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, la Fundación Savia, la Fundación para la Promoción del Transporte Público, la Organización Retorna y el CIREF, el Centro de Ríos y Aguas, que no está aquí en la presentación, pero que tiene relación directa con la Fundación Nueva Cultura del Agua y también sus aportaciones estarán integradas en la comunicación que hagan desde esta organización. Como os decía, nuestra voluntad es la de hacer un seguimiento, un control, una evaluación, pero también tener capacidad de propuesta para que este importante programa del Next Generation de la Unión Europea, dotado con 700.000 millones de euros de aquí hasta el año 2026, efectivamente sirva para los fines para los que ha sido establecidos. Y en concreto, en el pilar de la transición ecológica, que aproximadamente tiene entre el 35 y el 40% del total de los fondos asignados, para que este pilar de la transición ecológica efectivamente vaya destinado a proyectos que aceleren los procesos de transición de nuestra economía hacia un modelo más sostenible y que también sirvan para anticipar la lucha, para acelerar la lucha contra el cambio climático y por la descarbonización de la economía. Es una oportunidad extraordinaria para acelerar este necesario proceso. Es una oportunidad extraordinaria también para transformar nuestro modelo productivo que adolece de tantas debilidades como bien hemos podido observar a lo largo de esta crisis de la COVID, pero también de la crisis del 2008, en donde las debilidades de nuestro modelo productivo se transformaron en desempleo, en incremento de la pobreza y de las desigualdades. Y en este caso, la Unión Europea ha respondido a la crisis de la COVID de manera diferente como respondió a la crisis financiera de 2008, inyectando fondos, rompiendo con las políticas austericidas y del dogma neoliberal del control del déficit y del gasto, y por el contrario ha respondido con un incremento muy notable de los presupuestos destinados a inversión, a protección social. Y afortunadamente eso nos ofrece, como decía, una oportunidad para que nuestro país adelante avance en todos los retos que tiene ante sí, ¿no? Bien es cierto, no he dicho que de estos 700.000 millones de euros que tiene asignados el Next Generation para toda la Unión Europea, España es el segundo país receptor de fondos. Vamos a llevarnos en torno a 140.000 millones, la mitad en transferencias, la mitad en créditos a devolver. Son unas partidas extraordinarias. No tendremos una oportunidad como esta para modificar, para transformar nuestro modelo productivo. Y si lo desaprovecháramos, estaríamos desaprovechando una excepcional
oportunidad de la cual nos arrepentiríamos y de la cual sentiríamos el peso en las próximas generaciones. Por tanto, Prosoxi, la alianza de organizaciones que hoy convocamos esta jornada para daros cuenta de los trabajos que hasta ahora hemos hecho, lo que queremos es asumir un compromiso como sociedad civil de aportar lo mejor de nosotros mismos para que estos fondos obtengan el destino mejor, más eficiente a los objetivos que tiene establecidos, que es relanzar nuestra economía, pero transformarla hacia un horizonte de sostenibilidad ambiental, descarbonizar la economía y crear empleo y oportunidades de trabajo para las generaciones presentes y para las generaciones futuras. Un reto de una envergadura y de una importancia extraordinaria que creemos que estos fondos pueden realmente conseguir lograr. Ahora bien, hemos visto con preocupación algunas cosas. Una, la gestación del programa español. La gestación del programa español no ha contado con la participación de la sociedad civil que tanto las políticas de la Unión Europea como la misma creación de este programa establecía, ¿no? Que es darle una fuerte oportunidad a la sociedad civil para participar en la gestación del programa. En concreto, en lo que respecta al pilar ambiental, hay otros pilares, el de la agenda digital, el del fortalecimiento de los servicios públicos, el de la equidad de género, igualdad de género, el de las oportunidades para los jóvenes, pero en concreto en el pilar de la transición ecológica no se ha contado con las organizaciones ambientales, por supuesto con las que estamos aquí hoy formando parte de Prosoxi, pero tampoco con otras a las que se les convocó en alguna ocasión a una reunión meramente informativa, sin papeles sobre la mesa y por lo tanto sin capacidad para trabajar realmente en torno a las prioridades que también de manera colectiva y de manera consensuada se pudieran alcanzar. La segunda preocupación que vemos es que en lo que es la ejecución de estos fondos se han habilitado mecanismos que dificultan el control y que dificultan también la protección del medio ambiente. Se han eliminado controles para agilizar la gestión de los fondos y se han eliminado cautelas en materia de evaluaciones ambientales de aquellas acciones que se vayan a llevar a cabo. Y esto nos preocupa doblemente. Primero, porque es mucho dinero y ese dinero, hay experiencias desgraciadas en nuestro país, ¿no?, del mal uso de los fondos cuando además se limitan controles y cautelas administrativas. Y segundo, el tema de la evaluación ambiental para los proyectos, teniendo en cuenta la envergadura de las acciones que se van a poder desarrollar a cabo, el número tan enorme de acciones que se van a poder llevar a cabo y, por lo tanto, eliminando esta obligación de someterlas a evaluaciones ambientales, el daño irreparable que en algunos casos se podría producir. Estos problemas que vemos son solucionables. Estamos a tiempo. Se ha presentado el primer documento a la Unión Europea, el documento español. En la página de Prosoxi lo tenéis a vuestra disposición, el que quiera conocerlo. La página es prosoxi.es, o sea que es fácil de encontrar, al igual que todos los documentos que aquí ahora os vamos a presentar pormenorizadamente. Al final habrá un tiempo para hacer preguntas a través del chat, eso sí, hay que hacerlas por escrito a través del chat. Os decía, y con esto acabo y doy paso a los distintos compañeros de las organizaciones y fundaciones ambientales, os decía que estamos al principio y que se ha presentado un documento a la Unión Europea, pero que tiene que venir ahora con los documentos sucesivos en donde ya no serán generalidades, ya no serán grandes líneas presupuestarias, sino que se tendrá que presentar la letra pequeña, es decir, los proyectos concretos y las acciones concretas y la financiación concreta y quién la va a realizar o a quién se le abre la posibilidad de que se presente para realizarla. Y es ahí cuando podremos realizar una nueva evaluación, está ya así mucho más pegada a la realidad de los proyectos y que nos permitirá afinar mucho más. Acabo diciéndoos que estamos abiertos a la colaboración de cualquier experto, de cualquier persona que quiera aportar su capacidad de trabajo y ayudar, colaborar con las organizaciones que aquí estamos en la evaluación de los proyectos españoles cuando empecemos a conocerlos en profundidad, que va a ser
a partir del mes de agosto. Por lo tanto, en nuestra web allí existe la posibilidad de apuntarse y os tendríamos en cuenta para trabajar en los grupos que ya tenemos constituidos y que intentaremos hacerlos más ricos con la participación de todas aquellas personas que queráis colaborar en este proceso. Y hecha esta introducción, vamos a empezar por el área de las energías renovables, por el área de las renovables, y el compañero Ismael Morales de la Fundación Renovables va a ser el que presente esta evaluación que hemos hecho de este sector, el sector de las energías renovables. Muchas gracias, Fernando. Voy a compartir pantalla, la presentación que hemos preparado de pros y contras. ¿Se ve bien? Sí, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, nosotros principalmente la Fundación Renovables, allá por octubre del pasado año, cuando se esbozó las primeras líneas de actuación del plan, presentamos una serie de criterios que creíamos que deberían marcar la evaluación y el desarrollo y la selección de cada proyecto, ¿no? Para crear realmente una verdadera recuperación verde, inclusiva y social. Entre estos criterios, pues bueno, decíamos que los proyectos debían ser iniciativas replicables, de rápida ejecución, distribuidas, llevadas a cabo por pymes o por pequeñas empresas y que repercutan en el consumidor y sean inclusivas. Y bajo estos criterios es el análisis que hemos hecho del plan de recuperación. Entonces, positivamente, ¿qué valoramos? Valoramos positivamente pues, en la rehabilitación energética, las partidas de 3.420 millones de euros que se van a repartir. De esta cantidad, 976 millones se destinan a la rehabilitación de barrios, 1.994 millones va a edificios y 450 millones para un entorno favorable a la actividad de rehabilitación energética. Todo esto se tiene que aprobar posteriormente por la Comisión Europea. ¿Por qué creemos que es un punto a favor? Es una línea de creación de actividad económica y laboral normalmente llevado a cabo por pequeñas empresas de rehabilitación o de construcción, con un alto impacto distributivo en cuanto económicamente en el territorio y por tanto supone una mejora social en el bienestar de la ciudadanía. Más allá de que uno de los principales factores de la pobreza energética es el acondicionamiento de las viviendas. Además, más allá, lo explicaré posteriormente otro de los aspectos positivos, pero bueno, voy a pasar a un aspecto negativo que viene muy en línea con la rehabilitación energética, y es que todas las medidas en cuanto a energía vienen estructuradas conforme a la planificación energética del PNIEC, ¿no? Y por tanto, en el caso de la rehabilitación energética sigue siendo un ritmo insuficiente porque se marca la guía del PNIEC que dice que tiene que haber 30.000 viviendas anuales rehabilitadas en 2021 para incrementarse progresivamente hasta alcanzar 300.000 viviendas anuales en 2030. Por ejemplo, en la Fundación Renovables, el año pasado hicimos un informe propositivo de un paquete de reactivación económica y simplemente en cuanto a rehabilitación de viviendas, en este caso de familias o colectivos vulnerables, proponíamos simplemente 250.000 viviendas. Por tanto, es una medida que digamos, no tiene el alcance y el calado del ritmo necesario para esa reactivación económica verde e inclusiva. Por lo tanto, creemos también que esta rehabilitación energética, pues porque no está basada en el PNIEC, pero que el PNIEC tiene una clara falla de electrificación de la demanda, pues no apuesta tampoco por la electrificación de la calefacción y del agua caliente sanitaria. Por tanto, ¿cuál es la principal propuesta? Otro aspecto negativo es que los objetivos también que propone el plan de recuperación es alcanzar los objetivos marcados por el PNIEC en 2025 en 2023. Y por tanto, nosotros lo que decimos es que tiene que haber una revisión, una de las propuestas es que tiene que haber en la próxima revisión del PNIEC, que es en 2023, tiene que actualizarse los objetivos del PNIEC porque esta inversión que viene de los fondos de recuperación no estaba prevista en la planificación y, por tanto, debe haber una revisión que incremente esos objetivos al incluir esta inversión que no estaba previamente incluida. También, respecto a
también, bueno, pues tiene que haber una transposición de las directivas europeas, sobre todo en cuanto a las recomendaciones en edificios, los edificios de consumo de energía casi nulo, y también sobre rehabilitación. Además, debe haber un aumento de los apoyos financieros para promover un mercado en la rehabilitación. Otro de los aspectos positivos que vemos es que, digamos, el plan de recuperación promueve e incita a activar una fiscalidad verde. En este caso, obviamente, la fiscalidad verde debe ser una fiscalidad activa y redistributiva que bonifique a la electricidad y grave los combustibles fósiles, algo que se ha demandado desde la Comisión Europea, pero que ha tenido muy mala política, como sucedió el año pasado con el gravamen al diésel, que se iba a igualar al de la gasolina, pero que finalmente no ocurrió, pues por, digamos, las dinámicas parlamentarias y por los acuerdos que hubo entre PNV y el gobierno para sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Entonces creemos que eso se debe de concretar. También es muy positivo las iniciativas locales, sobre todo que se van a destinar una gran cantidad para autoconsumo, climatización en municipios de menos de 5.000 habitantes, pero que sí que es verdad que adolece de digamos, una normativa marco estructural y una regulación inferior y que es necesario seguir desarrollando en cuanto al autoconsumo, que la comentaré previamente. Uno de los principales aspectos negativos que hemos visto del plan de recuperación es que se denomina al hidrógeno como proyecto de país, algo que no puede ser un proyecto de país cuando se excluye a todo el país y que, digamos, no incluye a la ciudadanía en cuanto a los proyectos del hidrógeno. ¿Qué es lo que pasa con el hidrógeno? El hidrógeno, al fin y al cabo, pues va a seguir condenando a un modelo centralizado que apuesta por no distribuir la generación, no apuesta por la ciudadanía activa y por la gestión de la demanda, y que creemos que se debe controlar. Por ejemplo, Iberdrola presentó 53 proyectos para el hidrógeno por un valor de 2.500 millones, cuando hemos visto que el componente del hidrógeno simplemente tiene una dotación de 1.555 millones, por lo que estamos viendo que hay un inflamiento, un sobredimensionamiento de la necesidad del hidrógeno. Es la principal propuesta que tenemos desde Fundaciones Renovables y del PROSOXI: democratizar la energía realmente. El proyecto de país debe ser incluir al ciudadano en la participación del sistema eléctrico, crear un sistema realmente distribuido gracias al autoconsumo, a las comunidades energéticas, a la gestión de la demanda y a la inclusión del vehículo eléctrico. También una reserva en la capacidad de acceso a las redes de media tensión para todas las iniciativas locales y de energía ciudadana. Y también, bueno, una propuesta que hicimos desde Fundaciones Renovables era incluir un poco, conseguir la inversión y, digamos, derivar la inversión de los fondos de recuperación para ir poco a poco haciendo la red de distribución en las ciudades públicas para que no haya un control de 4 grandes eléctricas respecto a la red de distribución. Entonces, ¿cuál es otra de las propuestas principales que no tiene la regulación? Es que estamos esperando desde hace un año la Estrategia Nacional de Autoconsumo, cuando ya hemos conseguido la del hidrógeno, pero que, como he comentado, el hidrógeno no tiene en cuenta la ciudadanía y, sin embargo, seguimos esperando la Estrategia Nacional de Autoconsumo, que debería de tener objetivos sectorizados en cuanto al autoconsumo a instalar a 2030 y también a comunidades energéticas y 2040. Y por otro lado, como he comentado, seguimos necesitando un desarrollo normativo respecto al autoconsumo. Necesitamos avanzar en la agilidad administrativa. No puede ser que en España tardemos 3 meses en hacer una instalación y en Portugal 5 días. Necesitamos eliminar las restricciones de 500 metros entre generación y consumo, agilizar los trámites entre distribuidora y comercializadora, no requerir licencia de obra y rebajar su IVA también al 10%, entre otras medidas. Simplemente como conclusión, hay que comentar que tengamos cuidado porque aunque las iniciativas y las líneas de actuación del plan de recuperación vayan por buen camino, tenemos un marco regulatorio que se ha hecho rápido y corriendo, se ha creado con urgencia para la captación de estos fondos, y esto puede provocar que una gran parte de la inversión se destine a iniciativas que no generan ese futuro sostenible e inclusivo socialmente que queremos. Entonces, aunque haya medidas que haya que mejorar, tenemos que tener las herramientas necesarias para que
esa regulación nos lleve donde realmente queremos. Y muchas gracias y a continuación le doy paso al siguiente compañero. Muchas gracias, Ismael. Vamos a dar paso a Concha Faveiro, que va a explicar la parte de agricultura y ganadería que contiene el plan español presentado. Concha Faveiro es la presidenta de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica. Muchísimas gracias, Fernando. Yo espero ajustarme al tiempo acordado para que dé tiempo suficiente para que todos podamos expresarnos, ¿no? Bueno, la Sociedad Española de Agricultura Ecológica considera que se necesita con urgencia un cambio drástico de la política agrícola para poder hacer hacer frente al cambio climático, promover la buena gestión de nuestros recursos naturales y responder a la crisis de empleo y la viabilidad a largo plazo de las zonas rurales. Siempre con el fin global de alcanzar un sector agroalimentario que sea competitivo, capaz de producir alimentos de alta calidad y fortaleciendo la conservación del medio ambiente y la creación de empleo sostenible. Consideramos que este es un momento clave y que no debería perderse la oportunidad para avanzar de forma fehaciente en la mejora de la salud de las personas y de los ecosistemas. En cuanto al plan, pues encontramos acertada la distribución de los cuatro ejes. Encontramos también acertado que la agricultura se encuentre dentro de una de las 10 políticas palanca a llevar a cabo. Y de igual manera, pues encontramos un componente donde se menciona la transformación ambiental de la agricultura y del sector pesquero, mejor hablaríamos del sector agroalimentario, y que el sentir de esa transformación sea hacia el paraguas de la sostenibilidad y la economía verde. Sin embargo, estas buenas y generalistas intenciones, desgraciadamente, no se ven luego reflejadas en las reformas ni en las inversiones del documento del proyecto. Asimismo, el documento carece de propuestas para la producción a pequeña escala y los espacios de autoabastecimiento que son esenciales para nuestras comunidades. Por lo que apostar por la agricultura familiar, por la ganadería y la pesca local es crucial y consideramos que esa visión debe asumirse como un sector estratégico. Por otro lado, consideramos que la digitalización no es solución a los problemas actuales del sector productivo agrícola, así como tampoco lo es la globalización. Ya que, bueno, pues son más bien las condiciones agroclimáticas y sociales y, por supuesto, la falta de relevo generacional quienes condicionan las pautas de modernización de los sistemas agroalimentarios. En cuanto a propuestas, pues quiero remarcar que bueno, el sector agroalimentario de proximidad proporciona canales de comercialización esenciales para asegurar la viabilidad económica de pequeños proyectos productivos que a la vez proporcionan productos locales, frescos, ecológicos, de temporada al consumidor. Y estos valores imprescindibles no son asumidos, no son abordados por los sistemas de producción y distribución basados en grandes superficies. Por el impulso de la agroecología para la transición hacia sistemas agroalimentarios sostenibles, las políticas agrarias deben reconducirse hacia apoyar los canales de comercialización de proximidad y la venta directa, asegurar precios justos para las personas productoras y consumidoras, facilitar el acceso a los medios de producción, poner freno al acaparamiento de tierras y a la especulación de los alimentos, cancelar los tratados de libre comercio e impedir la apropiación de semillas y conocimientos. Por otro lado, la agroecología tiene un importante potencial para la generación de riqueza y desarrollo endógeno, en línea con el crecimiento mundial
del sector agroecológico y de la estrategia europea de la granja a la mesa, pues vemos que alcanzar... Concha, perdona, te queda un minuto. Vale, me va a sobrar, 30 segundos me sobran. Vale, gracias. Alcanzar el 25% de la superficie agraria útil de la agricultura, así como disminuir el uso de los productos fitosanitarios. Pensamos que debe estar en línea con los retos y objetivos del plan de recuperación. Y para la implantación de todas las medidas de modernización de cualquier tipo y para su aceptación en el sector productivo, pues es necesaria la generación de nuevos conocimientos y una buena transmisión hacia los diferentes grupos de personas implicadas. Proponemos la investigación participativa que implica a los agentes desde el inicio de la investigación. Y bueno, pues pedimos que se refuercen las ayudas a la investigación, la experimentación, la innovación en las prácticas agroecológicas a lo largo de todo el sistema agroalimentario. Y aquí el resumen de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica. Muchas gracias. Muchas gracias, Concha. Aprovecho ahora para recordaros, que no lo he hecho anteriormente, que la sesión está siendo grabada para poderla colgar posteriormente en nuestras redes sociales, y que aquellas personas que, sea por la hora o por el día, y no han podido asistir y nos han dicho que tenían interés en hacerlo, pues puedan visualizarla cuando quieran, ¿no? Bien, le doy ahora la palabra a Julia Martínez, de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Adelante, Julia. Sí, muchas gracias, Fernando. Desde la Fundación Nueva Cultura del Agua hemos realizado un análisis especialmente centrado en los temas relacionados con el agua, y como aspectos positivos pues vemos que se hace, digamos, especial atención, o se presta una atención que nosotros consideramos necesaria para todo lo que tiene que ver con la restauración, ¿no?, de los ríos, de los ecosistemas fluviales, la recuperación de los acuíferos, atención a los riesgos de inundación y también de adaptación de las zonas costeras al cambio climático, que es un problema que está creciendo y lo estamos viendo estos últimos años, ¿no?, con los temporales cada vez más frecuentes debido al cambio climático. Y por otro lado, el ciclo urbano del agua también se presta atención en estos fondos para la recuperación y la resiliencia. Hace una referencia explícita al plan de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización, el plan de SEAR. Y también valoramos positivamente, ¿no?, más allá del apartado de inversiones, hay también apartados que tienen que ver con reformas del marco normativo, con reformas de planes y legislación. Y en ese sentido, una demanda que llevamos ya por muchos años, diría ya casi décadas, planteando es la necesidad de reformar la ley de aguas para realmente adaptarla verdaderamente a una transposición adecuada de la Directiva Marco del Agua, y para recoger de una manera mucho más clara objetivos ambientales, la recuperación de los costes, etc. Entonces vemos que esta reforma de la ley de aguas, que hasta ahora sistemáticamente pues, ha sido obviada, a pesar de que es una necesidad muchas veces reconocida desde la propia administración, pues por fin aparece negro sobre blanco. ¿Cuáles son los aspectos negativos? Bueno, pues que en primer lugar, y conectando con el apartado agroalimentario del que nos acaba de hablar Concha, en buena parte de los fondos, o una parte muy importante de los fondos, en este caso dentro del capítulo agrario, se dedican a modernización de regadíos, cuando ya está claramente demostrado por innumerables informes y evaluación de experiencias reales y de publicaciones científicas y técnicas que la modernización de regadíos no ahorra agua. Y esto está ampliamente demostrado tanto con datos y casos en España como con datos y casos en todo el mundo. Ya ha estado publicado en Science y bueno, es una evidencia. La modernización de regadíos no ahorra agua y, de hecho, incluso en la mayoría de los casos aumenta el consumo de agua, porque el riego por goteo lo que hace es que aumenta la producción de los cultivos, la productividad de los cultivos, se hacen más rentables, pero a base de intensificar la producción, de generar más cosechas,
que también consume más agua, evapotranspira más agua que se pierde en la atmósfera, y donde antes había una parte del riego que volvía al río y a los acuíferos, que eran los retornos, y estaban a disposición primero de las funciones ecológicas del río, por ejemplo, caudales ecológicos, y también de otros usos del agua, de los usos del agua aguas abajo, de usuarios de terceros, muchas veces otros regantes, por ejemplo. Ahora esa fracción del agua casi no existe porque prácticamente desaparecen los retornos de riego, y el resultado final de los proyectos de modernización de regadío no es el ahorro de agua, sino un aumento del consumo de agua. Por lo tanto, nos parece un gran error que se siga planteando como un objetivo ambiental y ligado a la buena gestión de los recursos hídricos los proyectos de modernización de regadío, y que especialmente sea uno de los principales capítulos en el ámbito agrícola, como ha comentado Concha, cuando la prioridad debería ir pues por la agroecología, y en el caso del agua por, digamos, cultivos y prácticas que realmente reduzcan el consumo de agua, cosa que no pasa con los proyectos de modernización. Julia, quedaría un minuto. Intenta resumir, ¿vale? ¿Perdón? Un minuto te quedaría. Vale. Tenemos también dudas sobre el papel de la energía hidroeléctrica, porque en los capítulos relacionados con la renovable y con el hidrógeno verde no queda claro con qué tipo, digamos, de energía renovable se pretende, digamos, jugar o se pretende fomentar. Y sabemos que la energía hidroeléctrica tiene un impacto muy importante. Es una energía renovable, pero en muchos casos no es en absoluto sostenible. Y en ese sentido, bueno, pues nosotros lo que planteamos es que haya un incremento sustancial en las políticas de restauración y de biodiversidad, y sobre todo de restauración fluvial. Hay que recordar que biodiversidad y restauración suponen en torno al 5 o 6% del total de la financiación, cuando realmente deberían formar parte del corazón de los fondos de recuperación y resiliencia, teniendo en cuenta que la transición ecológica debería suponer en torno a un 30% de estos fondos, ¿no? Según la normativa europea. Entonces nos parece que el corazón, que es biodiversidad, o debe ser biodiversidad, restauración, etcétera, pues nos parece que dedicar un 5 o 6% realmente es muy poco. Y finalmente, y ya lo dejo, remarcar algunas de las cuestiones que ya ha planteado Fernando en su introducción, que es la preocupación que compartimos desde la Fundación Nueva Cultura del Agua, con esa posibilidad de excluir de la evaluación de impacto ambiental una serie de proyectos, y específicamente la modernización de regadío, que aparece explícita como uno de los tipos de proyectos que podrán ser excluidos de evaluación de impacto ambiental porque se les presupone unas bondades ambientales que no tienen. Entonces creemos que es muy importante que se empiece a encauzar fondos hacia proyectos que con la ley actual en la mano no necesitan evaluación de impacto ambiental, y empezar a tramitar los procedimientos de evaluación de impacto, y para que dé tiempo a que esa evaluación de impacto ambiental esté hecha antes de 2023 y se puedan ejecutar esos proyectos, pero en absoluto excluyendo del procedimiento de evaluación. Y por supuesto hace falta pues mucha más participación de la sociedad civil, y sobre todo acceso a pequeños proyectos. Por ejemplo, en restauración fluvial, muchos nos tememos que por digamos, la velocidad con la que se quieren gastar fondos se acuda a grandes firmas, a grandes empresas que muchas veces no realizan esos proyectos de restauración fluvial con el cuidado, el rigor y la calidad que muchas pequeñas empresas sí tienen, y que van a quedar excluidas. Y nada más, gracias. Muchas gracias, Julia. Tiene ahora la palabra el compañero Antonio Aguilera, de la Fundación Savia. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Buenas tardes a todos, a todas, por ir complementando lo que ya han adelantado mis compañeros y abordando. Nosotros nos hemos encargado fundamentalmente del área que hemos llamado de territorio y biodiversidad. Bueno, pues entender que es un área bastante transversal y que se solapa, como no puede ser menos, con muchas de las cosas que ya se han contado y que después también contarán el resto de los compañeros, ¿no?
por complementar y por aportar algunas cuestiones que nosotros hemos visto en el análisis de un documento el que España ha enviado a Europa, que es bastante denso, bastante amplio, pero a la vez se repiten bastantes cosas y bastantes ideas, ¿no? Una y otra vez. Y entonces, bueno, pues eso es una de las cuestiones también importantes a la hora de valorar, porque bueno, las medidas, las propuestas nos parecen muchas veces un tanto difusas, inconcretas, y tenemos que, ¿no?, hacer ese esfuerzo por intentar visualizar qué es lo que hay en el fondo como objetivos y acciones concretas, ¿no? A nosotros nos parece, en el aspecto positivo, muy importante que la despoblación, el despoblamiento rural se valore y se considere ya de verdad un problema estructural. En muchas organizaciones lo venimos diciendo desde hace bastantes años. En un territorio como el nuestro, absolutamente intervenido, bueno, pues, con una presencia del hombre de milenios, pues simplemente la ausencia de ese manejo pues también es un grave problema. Entonces este plan que España presenta a Europa sí que de verdad parece que reconoce que el despoblamiento es un problema estructural grave, y lo aborda, ¿no?, en esa línea, prestándole la máxima atención. Además de eso, se le da toda la prioridad, como ya también adelantaba Julia, ¿no? Y estamos ahí con bastante sinergia, ¿eh? Yo creo que compartimos, ¿no?, estas ideas de que, bueno, se tiene que priorizar la conservación y la biodiversidad, tanto marítima como terrestre, con especial énfasis a los humedales. De hecho, se recoge en esa declaración de intenciones que es el plan, y a nosotros eso lo valoramos positivamente, ¿no?, en un territorio donde los espacios, los humedales, tanto costeros como de interior, los ríos, bueno, pues cobran cada día más importancia. Y hay otra cuestión importante, y es que ya se habla de recuperar ecosistemas. Ya no solo hablamos de conservar las pequeñas joyas naturales no intervenidas del territorio, nuestros espacios naturales protegidos, los parques nacionales y parques naturales, sino que ya se habla de que hay que volver a naturalizar, a recuperar equilibrios naturales en otra parte del territorio. Y eso, en nuestra opinión, nosotros en Savia es en lo que trabajamos, tenemos que tener en cuenta que el 80% de nuestro territorio es espacio rural. Si quitamos el espacio natural, si quitamos el espacio urbano, nos encontramos con que tenemos el 80% del territorio intervenido o antropizado en mayor o menor medida, y es donde pensamos que es ahí donde nos jugamos, ¿no?, el futuro. Y ahí también es donde pensamos que tenemos que ser más exigentes con lo que dice el plan, y es una de las propuestas. Ya lo adelantaban los compañeros. Nos parece que esa asignación de poco más del 5% de los presupuestos a esta línea de acción, a lo que es el 80% de nuestro territorio, pues nos parece una cantidad que no es suficiente. No es suficiente. Tenemos de verdad que ser ambiciosos y dotar presupuestos si de verdad queremos emprender acciones de calado. Y esa es en Prosoxy nuestra línea de trabajo, nuestra línea de propuesta, para que nos demos cuenta cómo, asignando esos presupuestos, esa colaboración público-privada que tenemos que reconvertir, revisar, modernizar, llamémosle como quiera, pero de verdad se tiene que generar una confianza entre la sociedad civil, el tejido empresarial, fundamentalmente las pymes, las empresas que están en el territorio, con la administración pública, porque es donde de verdad se va a capilarizar, vamos a lograr que los fondos europeos lleguen y se queden en el territorio y sirvan para transformarlo. Pensamos que esto no consiste en medidas compensatorias, tenemos que ir más allá, tenemos que ser ambiciosos, esto no es un pequeño pago, ¿no?, para mantener pequeñas cosas. Es ahí donde, en nuestra opinión, tenemos que ser muy ambiciosos. Vete terminando, Antonio, cuando puedas, ¿vale? Ya acabo. Venga, con esto, perfecto. Mariano, gracias. Pero quería cerrar con esta idea, ¿no?, de que si nos tenemos que plantear que, y estamos viendo, ¿no?, cómo en determinados sectores se habla de que muchos de los fondos van a ir canalizados a grandes empresas. Eso nos parece a nosotros un grave riesgo, ¿no?, porque si no, la riqueza no se queda en el territorio. Tenemos que lograr que llegue
a las personas que viven y que trabajan en el territorio y que de verdad tengamos una apuesta por modernizar, por renaturalizar, por recuperar nuestro ecosistema, por esa transformación que llevamos en el título, para que de verdad, bueno, pues miremos al futuro con esperanza. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Ahora vamos a dar paso al área de economía o a la temática de la economía circular y la gestión de los residuos, y tiene la palabra Ana Gutiérrez, de la Asociación Retorna. Sí, un momentito, que voy a compartir mi pantalla. ¿Veis la pantalla? Sí. Ahora. Sí, ahora sí, ¿verdad? Sí, adelante. De acuerdo. Bueno, en línea con lo que han comentado los ponentes anteriores, me centraré un poco en los aspectos positivos, negativos y alguna propuesta desde el ámbito de la economía circular y los residuos. Como aspecto positivo, es relevante que se considera economía circular como transformación imprescindible, como clave vertebradora, yendo desde la producción, el consumo y los residuos. Incluye áreas como forestal, alimentaria, o sea, pretende en teoría cubrir todo el ámbito de la producción y el consumo. Ana. Bueno, otro de los aspectos positivos es que incluye conceptos como prevención y reutilización dentro de la gestión de residuos, que hasta ahora se ha enfocado en final de línea, reciclaje, vertedero, incineración. Y una cosa importante también para nosotros es que liga por fin el cambio climático con la economía circular y la gestión de residuos, que se han considerado muchas veces como aspectos muy separados y para tratar en capítulos aparte. Aspectos negativos, realmente coincido con muchos de los ponentes anteriores. Después de muy buenas palabras en lo teórico, la ambición es escasa y el presupuesto, sobre todo en gestión de residuos, es ínfimo. En España estamos llevando a vertedero más del 60% de nuestros residuos, cuando debíamos estar reciclando el 50%, con lo cual tenemos que hacer un giro radical, y el presupuesto que se está barajando es de 500 a 800. Al principio era 470, la presión está funcionando y parece que se va a elevar, pero hablamos de 800 millones, que es insuficiente. Falta claramente ambición en prevención y reutilización. Por ejemplo, en la ley de residuos, que en el plan se habla en paralelo, la regulación tiene que ayudar, la ley de residuos no contempla la prevención y la reutilización como ejes fundamentales. De nuevo, priorizamos grandes corporaciones y, por ejemplo, se destinarán fondos a plantas TMB y a recogida selectiva. Tenemos que ir muchísimo más arriba en la jerarquía. En las plantas TMB se plantean líneas de preparación de CDR, combustible derivado de residuos, con lo cual volvemos a contemplar la incineración y la coincineración como una opción que está absolutamente fuera del concepto de economía circular. Y también, como habéis puesto en manifiesto, una escasa participación de la sociedad civil, incluso de las administraciones. Como propuesta, nos consideramos importantísimo que las pymes, las pequeñas y medianas empresas, estén participando. Tiene que haber un incremento de fondos clarísimo. Tenemos que ir hacia la desmaterialización. Y luego, como un punto muy importante, es la obligación de medios. Hasta ahora vamos a objetivos. Por ejemplo, nosotros como Retorna, uno de los aspectos claves es el sistema de depósito, que es transformador.
la obligación de medios en economía circular y en gestión de residuos es fundamental, y tampoco vemos que en el plan estén incluyendo la obligación de medios. Gracias. Muchas gracias, Ana. Al final se te ha podido entender, pero había un problema de calidad del sonido que llegaba desde donde estás hablando, ¿no? Bien, ahora tiene la palabra Raúl Gómez de la Fundación Transición Verde para hablar del capítulo de transición social justa, que es una de las patas que incorpora el plan, tanto el Next Generation como el plan español presentado a la Unión Europea. Adelante, Raúl. Gracias, Fernando. Gracias a todos por estar esta tarde dedicándose a este tema que tiene su punto arduo, pero que realmente va a ser muy importante para nuestra sociedad y para nosotros. Voy a compartir pantalla también yo para que podáis ver. Vamos a ver. Vale, respecto a la transición justa, que básicamente podemos resumir en que nadie se quede atrás en un periodo de transición. Y este es, desde luego, el momento clave, el momento en el que van a entrar unas inversiones que pueden llegar a transformar seriamente nuestra sociedad y nuestra economía, y tenemos que intentar garantizar que no se quede nadie atrás. Como aspecto positivo, lo que hemos destacado es que no se parte de cero. El Ministerio de Transición Ecológica creó el Instituto de Transición Justa y puso al frente a Laura Martín Murillo, y desde 2020 tienen planes verdaderamente interesantes de reconversión de sectores tan tradicionales en el inconsciente colectivo e incluso en la economía de comarcas enteras, como es la minería de carbón, las centrales térmicas de carbón, y están preparando los planes para el cierre de las centrales nucleares cuando vayan cumpliendo su ciclo de vida, si esperemos que no les conceden prórroga ninguna. Es decir, el punto de partida es bueno. El trabajo que se estaba haciendo en transición justa era muy bueno y muy acorde, muy fácil de integrar con los planes de recuperación que se van a llevar a cabo con los fondos Next Generation. Pero estos aspectos positivos, este conocimiento que ya se tenía, este trabajo que ya se estaba haciendo, en el plan no vemos que se haya reflejado efectivamente. Dicen que sí que contribuye a 5 de los 6 pilares del plan de recuperación, de todo el plan que ha presentado el Gobierno de España. La transición justa contribuye a 5 de los 6 pilares. Sin embargo, el presupuesto que le han puesto, que le han asignado, es ridículo. Son 300 millones de euros. Y es que estamos hablando de reconvertir sectores enteros. Solamente se habla en el documento de transición justa en materia energética, sobre todo carbón y minería y centrales térmicas. Queda muchísimo todavía por transformar en esta sociedad y con estos planes, y hay sectores que no están ahí y que sobre turismo, transporte, agricultura, ganadería, hay mucho que acordar. Necesitamos que se desarrollen programas para que esa transición no deje atrás a quienes estaban haciendo las cosas como se esperaba de ellos hasta ahora, por un cambio en las formas. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Pues que la transición justa sea vista con una transversalidad real. Por supuesto que se amplíe la partida presupuestaria, aunque hasta que no lleguen los proyectos concretos sería absurdo intentar cuantificarlo, pero desde luego 300 millones sobre 74.000 es realmente muy poco. Necesitamos que se desarrollen programas mucho más allá del ámbito energético, el cual, insisto, por supuesto hay que tener en cuenta, pero ya se está haciendo bien. Y todos los proyectos que se lleven a cabo, igual que todos deberían de tener la evaluación de impacto ambiental, pues deberían de tener en cuenta la perspectiva social. No debemos dejar que aumenten las desigualdades en un periodo de transformación, porque ya hay unas desigualdades muy grandes en nuestras sociedades. Y yo creo que con esto ya poco más tengo que decir en este campo. Os he ganado en reducir el discurso. Pues muchas gracias, Raúl. Y si me permitís, está prevista la intervención de Daniel Pi, de la Fundación de Promoción del Transporte Público. No ha podido venir. Me parecía importante no dejar fuera de la información que os estamos transmitiendo la parte dedicada a transporte y a movilidad, ¿no? Por el impacto que tiene en la transición ecológica, en los problemas ambientales, fundamentalmente en el cambio climático, pero no solo, contaminación de las ciudades,
etcétera, etcétera. Entonces, si me permitís, aunque yo no soy especialista, pero bueno, he participado en la redacción del documento final que hicimos Prosoxi y voy a intentar transmitiros muy brevemente las principales ideas que desde la Fundación por el Transporte Público elaboraron, que son los verdaderos autores de las propuestas a las que yo solamente voy a poner voz, quizás con alguna torpeza, y así que me perdonáis los errores que pueda cometer en la información que os voy a dar. En primer lugar, se reconocía como positivo la apuesta por el ferrocarril de cercanías con una dotación de 1.600 millones, que parece mucho, pero hay que tener en cuenta la penalización que sufrieron las inversiones en cercanías en los últimos 12-14 años. Es un paquete importante, pero insuficiente, porque estamos hablando del transporte que usan la mayoría de las personas en las grandes ciudades y el transporte que podría remediar gran parte de la circulación de los vehículos, del uso de los vehículos privados, con todo lo que eso significa: pérdida de tiempo, accidentalidad, ocupación de espacio y contaminación. Segundo, también se valora muy positivamente la instauración de zonas de bajas emisiones en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes. Eso vendrá, por ejemplo, a obligar a que una ciudad como Madrid no pueda volver a hacer lo que ha hecho ahora con la reversión de Madrid Central. También es importante la apuesta que se hace por traspasar una parte del transporte de mercancías que hoy se hace por carretera, traspasarla al ferrocarril, aunque partimos de porcentajes ínfimos. Estamos por debajo del 2% en la movilidad de mercancías por ferrocarril. En Europa están en porcentajes mucho más altos, o sea, tenemos un enorme campo aquí que avanzar y las cantidades que se dedican tampoco son las suficientes para hacer esa transición, acelerarla si queremos también contribuir a la reducción de emisiones y a la lucha contra el cambio climático. Vemos positivamente que se hable del pago por uso de infraestructuras, lo que se llama los peajes en las autovías, en las autopistas, incluso sabiendo, digamos, la mala prensa que pueda tener en algunos sectores sociales, pero consideramos positiva la instauración de medidas de ese tipo para frenar el uso de los vehículos privados y apostar más por los transportes públicos. Vemos positivamente también la apuesta por la electromovilidad, aunque somos conscientes de que la problemática del transporte, la lucha contra el cambio climático, no consiste en cambiar cada vehículo de combustible por un vehículo eléctrico, que eso no solucionaría los problemas ecológicos, y que tendría que ser complementado con otras apuestas, como es todo el tema del uso de vehículos compartidos, de la apuesta por un verdadero transporte público de calidad en las ciudades, por incrementar las peatonalizaciones, el uso de la bicicleta. Es decir, que la apuesta por el vehículo eléctrico no representa en sí mismo una buena medida ecológica completa, aunque es cierto que mejora todo lo que tiene que ver con las emisiones y que desde ese punto de vista es positivo, aún sabiendo el riesgo que conlleva. Vemos como claramente insuficiente o muy negativo el hecho de que el plan no contempla la apuesta por los ferrocarriles convencionales de media distancia. Y el ferrocarril convencional de media distancia, además de suponer una acción enormemente vertebradora para el equilibrio territorial de nuestro país, reduciría mucho el uso del vehículo privado y del transporte aéreo entre ciudades en nuestro país, y eso reduciría de manera importante también las emisiones. Vemos con preocupación que solamente hay un plan de mejora del ferrocarril convencional en dos grandes ejes, el Atlántico y el Mediterráneo, y creemos que debería ser complementado con otros ejes que no están integrados en el plan. Vemos también con preocupación que muchas veces en la apuesta por el ferrocarril se habla más de construir infraestructuras y no tanto de aumentar servicios. Y muchas veces el hecho de que haya líneas de ferrocarril de media distancia que no se utilizan es porque tienen un mal servicio, una bajísima frecuencia, y por lo tanto los ciudadanos acaban no usándolos porque no les son funcionales a sus necesidades. Y eso sí vemos negativamente que se deje abierta
a la posibilidad de la construcción de nuevas vías de alta capacidad. Nuestro país tiene ya, tanto en ferrocarril como en autopistas, las suficientes infraestructuras. Estamos en algunos casos a la cabeza del mundo y no necesitamos más de ese tipo. Vemos también muy negativamente que no se contemple la limitación al uso de los medios aéreos en las comunicaciones dentro de España entre distancias que no superen las tres horas en ferrocarril, como sí se ha hecho, por ejemplo, en un país como Francia. A grandes rasgos, esto es lo que los compañeros de transporte público propusieron e incluyeron en el documento que más pormenorizadamente tenéis a vuestra disposición en la web que os hemos dicho de Prosoxi, y que yo pues he intentado transmitiros para que no quedara este hueco en las presentaciones que os hemos hecho. Y una vez acabadas las exposiciones, tenemos unos minutos para pasar a las preguntas que habéis preparado. Mariano y Raúl iban a hacerlos. Yo había tomado nota de las dos primeras y, si me permitís, las transmito ya a Ismael. ¿Qué parte de los fondos se dedican a autoconsumo, Ismael? ¿Y qué parte a financiar los programas de hidrógeno llamado verde? Pues a autoconsumo van 900 millones y a hidrógeno verde van, pues os lo he dicho antes, eran 1.755, pero por ejemplo he estado mirando el Real Decreto por el que se activa, que fue la semana pasada, las ayudas de autoconsumo, y por ejemplo para residencial te piden que tienes que justificar anualmente un 80% de que la energía sea autoconsumida, es decir, que no puedes tener un 20% de excedentes, más de un 20% de excedentes. Eso quiere decir que para una familia que no está en casa y trabaja fuera o en una oficina es prácticamente imposible acceder a esas ayudas, porque siempre estando fuera de casa va a coincidir las horas de máxima generación con las horas, digamos, laborales, ¿no? Y entonces es muy complicado. Esta sería una buena medida si existiese el autoconsumo compartido con coeficientes realmente dinámicos, que se pudieran repartir la generación entre una serie de vecinos y por tanto no hubiera ese 20% de excedentes. Pero visto de esta manera está muy complicado y es muy limitante esa partida por ahora oficial al autoconsumo. Y del hidrógeno de momento no sabemos nada, es todo, digamos, para crear hidrogeneras, nueva infraestructura, pues un poco también derivado para la industria electrointensiva que necesita esa mayor densidad energética, pero los proyectos de hidrógeno tienen que salir, es algo muy reciente y veremos cómo funciona. Muy bien. Mariano y Raúl, ¿habían por ahí preguntas? ¿Transmitir? Sí, hay una pregunta aquí para Ana, que pregunta: Romancita ecológica, ¿qué significa obligación de medios en economía circular? Sí, gracias por la pregunta. Es, en lugar de ceñirnos a los objetivos, por ejemplo, en residuos, pues es, por ejemplo, un 50% de reciclaje. ¿Y cómo llegamos a eso? Si sabemos que hay herramientas que funcionan y que son eficaces y que están probadas, incluir las medidas y no solamente el objetivo. Porque si no, con objetivos, si no ponemos cómo es el camino, muchas veces, como está pasando en España, no llegamos a cumplirlos. Eso es obligación de medios. Vale. Aquí hay una pregunta complicada, bueno, complicada digo, porque es que el que tenga la solución a esto va a ser la piedra filosofal, ¿no? O sea, habla justo de la reducción del petróleo, ¿no? Y el encarecimiento del precio. Es decir, yo creo que una de las cosas que estamos viendo ahora mismo ya es, y incluso, bueno, Rifkin y compañía están diciendo que el año 25 ya no habrá nadie que invierta en petróleo, los fondos de inversión americanos se están retirando masivamente del petróleo, y puede haber una caída brutal de la producción de petróleo durante la década, ¿no? Y es verdad que eso es difícil que se sustituya, o puede haber una crisis de demanda fuerte, bueno, de oferta fuerte, porque no hay petróleo y no hay energía suficiente, y la transición ha llegado lo rápido que tiene que llegar, y haya una crisis social y económica brutal, ¿no? Yo no sé si alguien quiere comentar sobre este tema, pero es que esto daría por una jornada entera, porque es verdad que es
es una de las grandes preguntas de la década. No sé si Ismael en la Fundación Renovables sabéis, o Fernando, queréis comentar un poco sobre ese tema, ¿no? Sí, bueno, yo mencionar simplemente que existen las herramientas para evitar esa dependencia del petróleo, es decir, tenemos herramientas actualmente para disminuir nuestra dependencia energética de los hidrocarburos, y que eso depende en función de la implantación y el nivel de esa autosuficiencia energética que tengamos a partir de recursos naturales, como puede ser el agua, el viento y el sol. Entonces, aparte de eso, también va a haber una disminución de la demanda de petróleo, de la demanda de energía. ¿Por qué? Porque ya lo estamos viendo, ¿no? Un poco la disminución de la movilidad a la oficina, al trabajo, por el teletrabajo. También la existencia de economía compartida, como pueden ser los vehículos compartidos, la electrificación del transporte, ese nuevo mantra de ciudades de 15 minutos donde pueden estar cerca todos los servicios, digamos, básicos de nuestras viviendas o de nuestras zonas de mayor actividad. Entonces sí que es verdad que es un tema muy complicado, pero que sí que es verdad que también existen herramientas que se pueden aplicar desde ya, y que esos estallidos o estallidos sociales, digamos, por el incremento del petróleo, sucederá en mayor medida en aquellos países que o no puedan o no quieran implementar las herramientas que existen actualmente. Y si alguien quiere comentar algo más. Otra pregunta para Julia. Dice, entiendo que la presión política de los agricultores y los abusos que se pueden producir en la financiación de este rubro, dicho lo cual veo que en un mundo que requiere mayor cantidad de alimentos es difícil defender que el goteo no se financie. Es un poco lo que había planteado, pero profundizar un poco en este tema. Sí, bueno, yo creo que ahí hay que señalar tres cuestiones, ¿no? O sea, en primer lugar, que el problema de falta de acceso a los alimentos no es porque falten alimentos. De hecho, hay muchos estudios que demuestran que ahora mismo el volumen total de producción de alimentos global excede, y además con bastante diferencia, las necesidades. Entonces hay un problema, digamos, más bien de justicia social, de falta de equidad en el acceso a los alimentos, por un mercado alimentario globalizado en manos de los mercados internacionales controlados por unas pocas firmas, mercados de futuros, etcétera, que son los que controlan el acceso, los precios. Y bueno, y de hecho, por ejemplo, aquí en España, pues cada rato, y desde luego en Murcia es una constante, pero en general en la península, aparecen noticias en los medios de comunicación de cosechas de frutas y hortalizas que después de generadas no se recogen porque los precios están por los suelos, lo cual lo que demuestra es que el problema no es de falta de alimentos, sino de que tenemos un mercado, digamos, de alimentos muy injusto y controlado por unas grandes distribuidoras y no por los agricultores, ¿no? Eso por un lado, y además evidentemente supone un gran despilfarro de agua y de recursos. En segundo lugar, bueno, esto no es una cosa nueva, hace ya muchos años que en Europa y en España se ha llegado a la conclusión de que no necesitamos producir más, sino que necesitamos producir mejor y de forma más sostenible. Pocos años después de la Segunda Guerra Civil, sí que era el objetivo de la política agraria comunitaria, digamos, la garantía alimentaria, la seguridad alimentaria, pero después la PAC se ha ido manteniendo por una serie de inercias, de mantenimiento digamos, de status quo y demás, este objetivo, digamos, productivista, pero después de muchos años ya está totalmente cuestionado, y de hecho por ahí va la estrategia actual de la granja a la mesa, es decir, que tenemos que pasar a un problema de excedentes agrarios, que es el problema que tenemos de excedentes, si no falta, digamos, a una gestión más que prime, digamos, la calidad, que prime la relación directa con el consumidor, los mercados de cercanía, etcétera. Y en tercer lugar, en España, digamos, aterrizando en España, estamos produciendo, sobre todo en ámbitos como la producción hortofrutícola, que es intensiva en riego, mucho más de lo que estamos consumiendo. Es decir, buena parte de la producción es para exportar. Y no solamente para exportar a Europa, estamos exportando a Estados Unidos, estamos abriendo mercados en Rusia, estamos abriendo mercados en China, y claro, es que esto es inviable. No podemos ser la despensa hortofrutícola de medio mundo, ¿no? Porque esto tiene dos problemas. Por un lado, distorsiona los mercados locales en otros territorios con los problemas sociales y ambientales añadidos, ¿no? De romper, digamos, esos mercados agrarios tradicionales que hay en esos territorios. Y por otro, supone privatizar los beneficios, en este caso económicos, y socializar los costes de esa producción extensiva e intensiva en la forma de sobreexplotación del agua
y de contaminación de aguas y suelos, ¿no? Por lo tanto, y resumiendo, la modernización de regadíos que consume más agua que no modernizar no es desde luego ninguna solución ambiental, y si nos lo planteamos como una solución para incrementar la producción de alimentos, que es justo lo contrario de lo que necesitamos, porque lo que generamos normalmente son excedentes. Muchas gracias, Julia. Hay más preguntas, Mariano. Sí, yo no sé cuánto, ¿hasta qué tiempo tendríamos? Pues 5 minutos más, 6 minutos más. Vale. Sí, aquí hay una pregunta anterior que también es interesante. Si se prevé acudir directamente a la Unión Europea cuando se detecten incumplimientos que no son ratificados por el gobierno de turno o no son rectificados. ¿Cómo se hace en materia de justicia? Algo equivalente al Tribunal Superior de Estrasburgo, etcétera. Bueno, aquí sí que deciros que es verdad que os he citado antes las organizaciones que estamos trabajando activamente en Prosoxy. Hay algunas más que están colaborando. Una de ellas pues, es el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente. Ellos han hecho, el documento lo tenéis colgado precisamente también en la página Prosoxy, un muy buen informe jurídico sobre el Next Generation y las condiciones jurídicas que conlleva para los países y qué condiciones han de cumplir los planes nacionales. A partir de ahí, pues hay muchos instrumentos de control dentro de la Unión Europea para supervisar que estos programas europeos cumplen. Hay que decir que el primer plan español presentado a la Unión Europea, que os hemos tratado ahora de dar unas pinceladas sobre el que os hemos tratado de dar unas pinceladas en esta primera sesión, ha pasado con nota el primer informe de la Comisión Europea. Pero es un programa, como os decía, general. No tiene la letra pequeña, es decir, no tiene los programas concretos y los fondos asignados a esos programas y quiénes van a ser los ejecutores. Será ahí donde realmente veamos exactamente el fondo del proceso y del programa español. Y a partir de ahí sí, si viéramos que conlleva graves incumplimientos o contradicciones con lo que creemos que es un proceso de transición ecológica de la economía, pues buscaríamos vías para tratar de impedirlo, tratar de, por lo menos de ponerlo de manifiesto hacia la sociedad civil, hacia la opinión pública, y después ver si hay alguna capacidad de recurrir a algún ámbito para tratar de evitar que eso se llevara a cabo. Pero bueno, es algo que está también por determinar, no os puedo decir más cosas. Sí, yo, quizá por ir concluyendo, ¿no? A lo mejor yo creo que alguna intervención en el sentido de próximos pasos, tanto de los fondos Next Generation, cuál sería un poco el calendario de los próximos meses, por tener todos claro esa hoja de ruta, y cuál sería un poco el papel de Prosoxy en los próximos meses con estos fondos y un poco el llamamiento que hacía Fernando al principio de llamar a la colaboración de otras entidades, de personas expertas, de activistas, de tal. Pues yo creo que desde el principio lo que se planteó como Prosoxy es que frente a los gobiernos y a las grandes multinacionales, las grandes empresas españolas que están muy de cerca y muy siguiendo, en torno además de las grandes consultoras, que es la que están elaborando proyectos, todo el tejido social ecologista de este país está muy atomizado en miles de organizaciones, en cientos de miles de personas, y es verdad que aglutinarnos para tener una fuerza y una voz coordinada de cara a las instituciones, de hecho ya no están recibiendo el ministerio, no están recibiendo partidos políticos, estamos saliendo en los medios. O sea, yo creo que ese esfuerzo que acaba de empezar, porque es una carrera de fondo, este proyecto son varios años, y la idea es trabajar lo más unidos y coordinados posibles con organizaciones, expertos, personas, activistas, que podamos seguir y oír esta voz de la sociedad civil y de los millones de españoles que queremos o que estamos trabajando por una sociedad sostenible y por una sociedad diferente, ¿no? Entonces, si alguien nos cuenta, no sé, Fernando, conoces bien la hoja de ruta de los próximos pasos, tanto de los fondos como de Prosoxy, yo creo que es interesante por acabar ahí la jornada y después en el otoño seguiremos haciendo ese tipo de jornadas, reuniones, divulgación y cada vez con más chicha, porque esto va a ir cogiendo cada vez más chicha. Bueno, primero deciros que a 30 de abril tenían que haber presentado los gobiernos de los 27
los planes nacionales. Es cierto que la importancia que tiene el Next Generation para cada país es muy diferente. Imaginaros, somos 27 países, pero de los 700.000 millones, Italia se lleva unos 170.000 y España 140.000. Es decir, hay otros países que el porcentaje de fondos que le toca es muy pequeño y por lo tanto la importancia que tiene para esos países es mucho menor de lo que tiene para España. España cumplió en fecha y presentó su plan. Como digo, ha pasado el primer examen de la Comisión Europea, lo ha pasado, pero es un programa generalista, es un programa al que le falta concretar. ¿Qué pasa cuando supera este primer examen? Pasa que se le da el ok al plan español y empieza a recibir una primera tanda de fondos que creo que está en alrededor de 10 a 15.000 millones de euros, que es lo que España recibirá en una primera oleada de recursos, con lo cual eso permite empezar a trabajar ya en algunas actividades. A partir de ahí y de este plan presentado, se presentan proyectos concretos a cada línea concreta del plan. Y eso se hará ahora, a partir del verano, empezarán a presentarse esas líneas. Esas líneas tendrán que ser también transmitidas a la opinión pública, porque es una de las obligaciones que llevan incorporados los planes acogidos al Next Generation en cada país, que deben de ser informados y transmitidos a la opinión pública para que ésta los conozca. Nosotros, como decía Mariano, empezamos a tener ya reuniones con entidades del gobierno, con los partidos políticos y esperamos incrementar esa participación. Una vez conozcamos esta segunda oleada de proyectos que presentará España, sería el momento de empezar a evaluarlos. Y en esta etapa, que comenzaremos a partir de septiembre, sí que es imprescindible incrementar las capacidades que tenemos. Fijaros, somos 7 u 8 organizaciones las que nos hemos juntado, hay muchas capacidades en ellas, pero cuando se empiecen a presentar cientos de programas que haya que evaluar en muy pocos días, porque si no lo hacemos así, se presentarán y no tendremos capacidad de incidencia sobre ellos, pues toda ayuda de cualquier persona, de cualquier organización que quiera sumarse al proceso nos vendrá estupendamente. En todo caso, nosotros con nuestros recursos intentaremos hacerlo. Había una pregunta que decía por ahí si no nos habíamos acercado a otras organizaciones. Sí, al principio hubo más organizaciones también que de una manera u otra no se han desvinculado, pero no han trabajado tan activamente. Esperamos recuperarlas en esta segunda etapa y sobre todo también a personas expertas individualmente que quieran echarnos una mano en el trabajo concreto de evaluación de las distintas líneas y proyectos que vayan siendo presentados. Y una vez tengamos esto, volveremos a realizar una evaluación como hemos hecho hasta ahora y volveremos a publicarla. Y veremos cómo hacemos para llegar a la opinión pública con el máximo de capacidades y de fuerza para transmitir estas ideas. Sabemos que esto no es algo que interese a millones de personas, pero al menos sabemos que hay miles de personas que además tienen opinión, que sois influyentes, que si están enteradas y pormenorizadamente de lo que hay detrás de este gran programa y de las oportunidades que abre para nuestro país para acelerar el cambio ecológico hacia una economía verde y sostenible y hacia una sociedad justa y equitativa, pues tendremos más capacidad de influencia también hacia los gobiernos y hacia las instituciones. Aquí nos jugamos todo mucho y está en juego, ¿por qué no decirlo?, el futuro de nuestro país. Si el país aprovecha esta oportunidad, daremos un salto de gigante y si no la aprovecha, volveremos a sufrir como hemos venido haciendo históricamente, desgraciadamente, durante muchos años, ¿no? Así que este es más o menos el calendario. A todos los que habéis contestado que queréis seguir manteniendo que os enviemos información, así lo haremos y en septiembre volveremos a trabajar. Esperemos que la jornada os haya interesado, haya sido vuestro interés. Son temas áridos, pero como veis, una vez se desmenuzan, hay mucha sustancia, mucha chicha aquí para todas aquellas personas que estamos preocupadas por la sostenibilidad y por el futuro de nuestro país. Fernando, solo una aclaración. Vamos a editar el vídeo de esta grabación, lo vamos a poner a disposición porque mucha gente estaba interesada y no ha podido asistir. Os enviaremos un email a todas las personas que os habéis inscrito cuando esté el enlace a ese vídeo y ahí, pues si queréis implicaros más y no lo habéis marcado en el formulario de este evento, pues ya podréis contestar y entrar en contacto. Muchas gracias.
Gracias. Buenas tardes y buen verano. Venga, buen verano a todos. A disfrutar. Gracias, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Adiós, un abrazo.